Aleluya. Señor, queremos agradecerte, Padre, por traernos a este lugar para poder cantarte a ti, poder alabar tu santo nombre, estar con los hermanos y ahora, de manera muy especial, poder exponernos a tu palabra, Señor. Dios mío, quiero rogarte gracia y fortaleza para poder predicar en esta mañana y quiero pedirte, Señor, la presencia de tu Espíritu en este lugar. Quiero pedirte, Señor, que tu Espíritu pueda moverse con poder ministrando a cada corazón, a cada vida que ha entrado a este lugar. Y danos la gracia, Señor, de tener encuentros contigo. En la medida en la que meditamos en tu palabra, poder contemplar tu gloria. Hoy, Cristo, hemos cantado de gloria en gloria te veo y así te ruego que sea en esta mañana. Que podamos ver un poquito más de tu gloria, Señor, y podamos ser transformados a tu imagen. Abre el libro delante de nuestros ojos, Señor, y ante nuestros corazones, Padre. Y de manera muy especial que tu poder se manifieste, Señor, para salvar también a aquellos que están lejos de ti, muertos en sus delitos y pecados, que hoy puedan experimentar esa vida que viene de lo alto y que transforma, Señor. Yo te lo ruego, Padre, ponemos este tiempo delante de ti y oramos en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén. Amén. Querida iglesia, quiero invitaros hoy a abrir las Escrituras en Efesios capítulo 1. Vamos a estar leyendo los versículos 3 hasta el versículos 15 al 23. Efesios capítulo 1, versículos 15 al 23. Y la exposición va a ser de los versículos 19 al 23. Así que procedo a la lectura bíblica. Dice así, la palabra del Señor dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Hasta aquí la lectura bíblica. Queridos hermanos, vamos a seguir meditando en una de las oraciones más extraordinarias de toda la Biblia, la oración del apóstol Pablo por sus hermanos en la iglesia en Éfeso. Hemos visto que en la segunda mitad de esta oración, el apóstol Pablo pide por tres realidades, tres verdades que son fundamentales para vivir la vida cristiana. Tres realidades sin las cuales es sencillamente imposible vivir el cristianismo, vivir la fe. Son tres realidades necesarias y reales, valga la redundancia, en todo verdadero creyente. Estas realidades son, ¿os acordáis? La primera de ellas es la esperanza. La esperanza. El creyente debe vivir a partir de la esperanza, de su llamamiento. La segunda de ellas es la herencia, la expectativa de aquella gloriosa herencia que el Padre nos tiene reservado por toda la eternidad. Y la tercera de ellas, y eso es lo que voy a estar compartiendo con vosotros en esta mañana, vamos a estar considerando la realidad del poder de Dios. El poder de Dios que está actuando en la vida del creyente. Vamos a estar considerando esa realidad en esta mañana y creo que es un sermón bien importante. Creo que pocas son las necesidades mayores que tenemos en el tiempo presente que conocer y vivir a partir del poder de Dios. Necesitamos como iglesia conocer ese poder. Necesitamos descansar en ese poder. Necesitamos vivir en obediencia a partir de la realidad de ese poder. Hermanos, el poder de Dios. Pablo ora para que podamos conocer el poder de Dios. Versículos 19 al 23. Eso es lo que vamos a estar considerando en esta mañana. Pero quiero que notéis con vosotros que Pablo no está demandando que nosotros oremos para pedir poder. Pablo no está diciendo, orad para que Dios os otorgue poder. Esa no es la oración. Hay ocasiones en las que la Biblia nos llama a orar de ese modo, para ser fortalecidos por el Señor.
Pero en este caso, Pablo está orando para que nosotros podamos conocer el poder que en efecto está obrando en nuestras vidas. ¿Veis la diferencia? Pablo no está diciendo orad por poder. Pablo está diciendo yo quiero que seáis conscientes de la realidad del poder que ya está obrando en vuestras vidas. Ese es el tema. Considera conmigo, lo vemos claramente en el versículo 19. Pablo está orando para que nosotros podamos conocer, ahora leo el versículo 19, dice, cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. ¿Lo veis? Ese es el propósito de Pablo. Pablo está orando, yo quiero que podáis conocer la categoría de poder que en efecto está obrando en vuestras vidas. Ahora, queridos hermanos, cuando yo estaba considerando esta realidad y estaba pensando en la importancia de este tema, me vino a la mente de manera bastante inmediata la primera lección que Dios le otorgó al pueblo de Israel cuando los liberó de la esclavitud en Egipto. No sé si conocéis la historia del Éxodo, la mayoría la conocéis, pero no sé si os acordáis lo primero que Dios hizo con su pueblo cuando los liberó de las garras de la esclavitud de Egipto. Queridos hermanos, lo primero que Dios hizo cuando liberó a su pueblo fue llevarles al lugar más inverosímil que uno podría pensar, al lugar más absurdo que uno podría imaginar que Dios podría llevar a su pueblo. Él los puso entre la espada y la pared. Él los puso a acampar, los llevó a acampar delante del gran mar Rojo. Queridos hermanos, ¿cuántos caminos no habrían en el desierto por los cuales Dios podría haber llevado de manera muy tranquila a su pueblo a la tierra prometida? Pero Dios decidió ponerles delante de aquel mar a sabiendas de que el faraón les iba a perseguir y de que en muy poco tiempo ellos estarían literalmente entre un enorme mar delante de ellos y la espada del faraón a sus espaldas. Y tal fue la angustia del pueblo que en Éxodo, capítulo 14, versículo 11, primera parte, ellos le dijeron a Moisés, no había sepulcros en Egipto, que nos ha sacado para que muramos en el desierto. Pero bendito sea el Señor, la respuesta de Moisés en Éxodo capítulo 14, 13, les dice Moisés, mirad qué preciosas las palabras del siervo de Dios. Él les dice, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Y más adelante en el versículo 14 sigue diciendo, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Queridos hermanos, ¿qué estaba haciendo Dios con su pueblo? ¿Cuál era el propósito? ¿Por qué les llevó a ese lugar? Queridos, desde luego me parece evidente que Dios lo primero que hizo al liberar a su pueblo fue ponerles en una encerrona para que ellos pudiesen percibir que toda la travesía en el desierto debería hacerse no en las fuerzas del hombre, sino en el poder de Dios. De buenas a primeras, ellos tenían que entender que toda la vida cristiana consiste en una manifestación del poder divino ante la debilidad de su pueblo. Por eso, delante de ellos la muerte, el imperioso mar, algo insalvable, algo que hombre alguno podría pasar. Y detrás de ellos la espada del faraón. Pero bendito sea el nombre del Señor. Nuestro Dios es el Dios que abre el mar y que abre paso donde hay muerte. Abre paso donde nosotros no podemos hacerlo. Bendito sea su nombre. Queridos, ¿cuál es la mayor tragedia en la vida cristiana? O una de las mayores tragedias, sino el hecho de que nosotros no sabemos confiar en el poder de Dios. El hecho de que estamos muy enviciados en confiar en nuestras propias fuerzas. Y de ahí que nos movamos pendularmente del orgullo al desespero. Orgullo cuando alcanzamos nuestros objetivos, desespero cuando somos conscientes de nuestra incapacidad. Pero nunca verdadera humildad que da gloria a Dios y descanso profundo en la adversidad. Esas realidades solo se alcanzan cuando uno aprende a cada día a confiar en el poder de Dios. Y el propósito del apóstol Pablo y la razón por la que él ora es para que nosotros podamos confiar en el poder de Dios. Efesios capítulo 6, versículo 10, dice el apóstol Pablo, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Eso es lo que yo deseo para nosotros en esta mañana, para ti y para mí. Deseo de todo corazón que el Señor nos dé la capacidad de vivir la vida cristiana descansando
en el poder de Dios. Amén. ¿Qué diferencia haría, hermanos? De verdad, sinceramente, tanto en términos de descanso, de gozo, pero también de fe y de obediencia, si nosotros supiéramos a cada día la mano poderosa que está obrando a nuestro favor. En serio, haría tanta diferencia. ¿Y quién nos diera hoy que el Espíritu poderoso de Dios nos visitara para ayudarnos a entender esta realidad? Así que versículos 19 al 23, el poder de Dios que opera a favor del creyente. ¿Qué es lo que nos va a decir el apóstol Pablo en su oración acerca de este poder? Pues nada, dos puntos principales. El primero de ellos, versículo 19, el apóstol Pablo de manera muy sencilla y directa nos va a decir que es un poder supereminentemente grande. Eso es lo primero que nos va a decir. Eso es lo primero. Él además añade adjetivos y añade superlativos para hablar de la grandeza de ese poder. Versículo 19, lo vamos a ver ahora. Y en segundo lugar, versículos 20 a 30, el apóstol Pablo nos va a decir algo que de en serio es increíble. Él nos va a decir que el poder que está obrando hoy en la vida de cada verdadero creyente, es el mismo poder que obró en Jesús. Y haciendo algunas cosas extraordinarias como vamos a ver en esta mañana. Pero increíble. Quiero que tomes nota, cristiano. Estoy hablando contigo, cristiano. El mismo poder que obró en Jesús, obra en ti. Vamos a ver, primero, es un poder supereminentemente grande. No sabéis cómo estuve entrenando esta palabra toda la semana. Supereminentemente grande. Versículo 19, él dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? Vaya. Pablo mismo parece quedarse sin palabras cuando intenta definir la categoría del poder del que está hablando, ¿no es cierto? Es tan grande que es difícil sencillamente de definir. Ahora bien, queridos hermanos, lo primero que nos dice Pablo es que es un poder supereminentemente grande. Supereminente, esa palabra significa en el griego sin límites. Se podría inclusive traducir como excesivo, un poder excesivo, un poder que no tiene límites. No tiene límites para cumplir su cometido. Y la palabra grande, cuando se aplica a Dios, cuando la palabra grande se aplica a Dios, significa algo que trasciende a toda la creación. Dios no es grande porque sea mayor que lo que ha creado. Dios es grande porque está fuera de la creación. Porque todo proviene de Él. Porque su poder no tiene parangón en la realidad creada. Es un poder que trasciende a todo lo que nosotros podríamos jamás imaginar. Por lo tanto, lo primero que nos dice Pablo es, mira, el poder que está obrando en ti, el poder que opera en el creyente, es un poder que no es nuestro, ni se compara con nada de lo creado, es un poder trascendente, es un poder divino. Eso es lo que él nos dice. Pero a seguir, en la segunda mitad del versículo 19, Pablo utiliza tres palabras griegas para seguir hablándonos de qué categoría de poder es este. Él nos dice, según la, y ahora toman nota, tres palabras, según la operación del poder de su fuerza. Tres palabras griegas distintas para hablar de la misma realidad de poder. Operación, poder y fuerzas. Hermanos, voy a empezar con la tercera, luego la segunda y luego la primera. Porque la tercera es como la raíz, la segunda es como un tronco y la tercera es como los frutos. ¿Ok? La tercera de ellas, fuerza. Fuerza, esa palabrita en el griego significa ischus y significa sencillamente fortaleza. Hace referencia al carácter de Dios. Nos está diciendo, Dios es fuerte, Dios es poderoso. No hay nada que le pueda hacer frente. Dios hace siempre lo que quiere porque es todopoderoso. Él es fuerte. El carácter de Dios es fortaleza. La segunda de ellas, la palabrita que se traduce por poder, es la palabra kratos. Kratos, de donde viene, por ejemplo, nuestra palabra democracia, kratos, cracia, democracia o teocracia. Habla de gobierno, de dominio. La idea es Dios domina sobre todas las cosas. Él es fuerte y Él tiene control absoluto de todo lo que ha creado. Y la tercera de ellas, que es la primera, que habla operación, es la palabrita energía, energeo. Es la fuerza de Dios que actúa en acción, ¿ok? Que está operando. Por lo tanto, uniendo esas tres palabras, podríamos decir que el Dios que es fuerte, ischus, y que gobierna sobre todas las cosas, kratos, es aquel que está energeo,
que está obrando en tu vida, obrando en ti. El Dios que gobierna sobre todo con su mano de poder es el que está obrando en su pueblo. Queridos hermanos, qué difícil es intentar entender el poder de Dios, ¿no es verdad? Balbuceamos como niños realmente intentando explicar lo inexplicable. De ahí que el propio santo apóstol Pablo utiliza un montón de palabras griegas y un montón de superlativos para hablarnos de un poder que no está en esta tierra. Pero ese poder es el que obra en la vida de cada verdadero creyente. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Es un poder extraordinario, un poder que no es nuestro, un poder que viene de Dios. La vida cristiana solo se explica a partir de la realidad de ese poder. No podríamos entender lo que nos ha ocurrido, no podríamos entender cómo vamos a ver a seguir la victoria contra el pecado, contra la muerte, la vida de santidad, aparte de un poder que nos trascienda por completo, un poder que solo puede encontrarse en Dios. Pero bendito sea el nombre del Señor. El apóstol Pablo conoce nuestra flaqueza y entiende que si solo nos dejara el versículo 19, nos iríamos posiblemente con un concepto muy abstracto del poder de Dios, algo indefinido, algo demasiado grande, pero que no podemos entender, ¿vale? Pero ¿cómo actúa? ¿Cómo opera? ¿Dónde está? Mucho más cuando la realidad del creyente es que vive en debilidad día a día, experimenta su quebranto, su muerte. Bueno, para ayudarnos a entender de dónde proviene ese poder, a partir del versículo 20, el apóstol Pablo nos va a decir, como dije al principio, que el poder que está obrando en nosotros es el que obró en Jesús. Y ahora sí lo vamos a ver muy claramente. Ahora lo podemos distinguir, podemos mirar a un lugar y ver cómo actúa. Podemos leer los 4 evangelios y ver qué poder es ese que ahora está obrando en mí, si soy creyente. Puedo ver a Jesús y puedo de manera mucho más inmediata apreciar qué es lo que el poder de Dios opera también en mi vida. Queridos hermanos, el apóstol Pablo nos dice, el poder que actúa en vosotros es el poder que actúa en Jesús. Y para ayudarnos a entender esa realidad, Pablo utiliza su metáfora favorita para hablarnos de la relación que existe entre todo verdadero creyente y Jesucristo. En efecto, la relación que existe entre la iglesia y Jesucristo. Es interesante notar cómo en los versículos 22 y 23, Pablo nos va a decir que la relación que existe entre Jesucristo y la iglesia es la relación que existe entre la cabeza y el resto del cuerpo. Hay una unión vital entre Jesús y cada verdadero creyente. Hay una unión que podríamos llamar, a riesgo de equivocarnos, pero mística o espiritual entre Jesucristo y su iglesia. Mira lo que dice el versículo 22. Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, Jesús, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Sabéis? Esta imagen de la cabeza y del cuerpo es la favorita del apóstol Pablo. A él le encanta usar esta imagen para hablar de la iglesia. En efecto, es el único en toda la Biblia que utiliza esta imagen. Y hace poco escuché a un pastor teólogo, Alistair Begg, que decía que es posible que Pablo haya llegado a la conclusión, a esta metáfora sobre la relación de Cristo y su iglesia por el encuentro que él tuvo con Jesús cuando estaba a las afueras de Damasco, cuando Jesucristo se manifestó delante de él y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y en ese momento posiblemente él se dio cuenta de que existe una unión vital y orgánica entre ese Jesucristo que es cabeza y su iglesia, que es su cuerpo. ¿Qué es lo que nos enseña esta imagen maravillosa de la Biblia? Nos enseña en primer lugar, desde luego, que Jesús es el Señor. Amén. La cabeza, ella gobierna sobre el cuerpo. Pero también nos enseña que la fuerza vital de Cristo, la fuerza, la vida, el poder de la cabeza, se transmiten a todo el cuerpo. A todo el cuerpo. De tal manera que el cuerpo puede actuar en ese movimiento, en esa potencia orgánica de Jesucristo que es la cabeza. Otra imagen que Jesús nos da para entender esta unión mística y espiritual entre Él y cada verdadero creyente es la imagen de la vid y los pámpanos. ¿Os acordáis? Yo soy la vid verdadera. Mi Padre es el labrador, yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. Y es en esa comunión con Él que nosotros recibimos vida para poder responder
a sus mandamientos. Por lo tanto, hermanos, nosotros somos partícipes de Cristo. Y es en esa participación vital, mística, orgánica, espiritual, real, profunda, inquebrantable, que cada verdadero creyente tiene con Jesús, que el poder de Dios se manifiesta en su vida. Por el Espíritu de Cristo, que nos ha sido otorgado, que habita en nosotros poderosamente. Así que, hermano, qué extraordinario esa es la razón por la que cuando tú ves a un creyente de verdad, por débil que sea, por torpe que sea, por muy principiante que sea en la fe, tú puedes ver algo de Jesús en él. No es verdad, no es verdad. Aquel que es de Cristo lo reconoce. Tú eres consciente de que en esa persona hay una participación de Cristo. Cristo está presente en ella por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Es para dar botes de alegría, hermano. Para dar botes de alegría, pensar en esta gloriosa realidad de que somos partícipes de Jesús. Él está habitando en nosotros por el Espíritu. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Pero ¿cuál es el poder de Jesús que opera en nosotros? Pablo nos va a decir algunas cosas sobre cómo ese poder operó en Jesús y ahora está operando en nosotros. Él nos va a decir, y tomad nota de esto, Él nos va a decir por lo menos 3 cosas bien importantes. En primer lugar, hablamos del poder de la resurrección. El poder de la resurrección está obrando en la vida de todo verdadero creyente. Quiero que tomes nota de eso, de verdad. En segundo lugar, el poder de la glorificación. Ambos en el versículo 20. Resurrección, versículo 20, primera parte. Glorificación, versículo 20, segunda parte. Y en tercer lugar, autoridad. Autoridad, versículos 21 al 23. En la iglesia y en cada verdadero creyente está operando en el día de hoy 3 cosas. Resurrección, el poder de la glorificación y en tercer lugar la autoridad o el señorío. Versículo 20 nos dice el apóstol Pablo acerca del poder que actúa en Jesús. Él nos va a decir, la cual operó en Cristo. En primer lugar, ¿haciendo qué, hermanos? Resucitándole de los muertos. Eso es lo primero. Resucitándole de los muertos. Entonces, en todo verdadero creyente opera el mismo poder que operó en Jesús, haciendo algo muy particular, haciendo que, toma nota, resucitándole de entre los muertos. Ahora quiero darte una buena noticia en el nombre de Jesús. El Señor murió en una cruz, pero al tercer día Él se levantó de entre los muertos. Con poder y gloria, venciendo al pecado, al diablo y a la muerte. Él se levantó física e históricamente de la tumba como el precursor, el primero de la resurrección de entre los muertos. Es el testimonio de la Escritura, hermanos, y es la esperanza del creyente. Y ahora lo que nos está diciendo Pablo es, mira, escúchame, toma nota, el mismo poder que obró en Jesús, el mismo poder que operó en Él, levantándole cuando Él estaba muerto en aquel lugar, levantándole de entre los muertos, está obrando en ti, está obrando en el creyente. Y uno se pregunta, wow, eso es increíble, porque ¿cómo ocurre eso? Quiero decir, ¿cómo opera esa realidad en nuestras vidas? Pues nada, en primer lugar uno podría decir, bueno, pastor, yo supongo que eso hace referencia al día final, cuando el Señor levantará de entre los muertos nuestros cuerpos en gloria, y por lo tanto el poder de la resurrección es el poder que en el último día levantará a todo verdadero creyente para vivir eternamente con Dios. Bueno, desde luego que sí, claro que sí. En Romanos capítulo 8, versículo 11, dice el apóstol Pablo, Romanos 8, 11 dice la Escritura, la palabra de Dios dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Por lo tanto, hermanos, desde luego el poder de la resurrección hace referencia a esa esperanza que tenemos del día en el que vamos a ser levantados físicamente entre los muertos. Pero Pablo está hablando de un poder que ya está actuando en nosotros. Pablo no está hablando solamente de un poder que va a actuar en ese último y gran día. Pablo está diciendo, yo oro para que ellos sean conscientes de que ahora está obrando un poder en ellos, que es el que actúa en Cristo. ¿Cómo? Bueno, primero resucitándole de entre los muertos. Por lo tanto, hablamos de un poder que ya está operando en nuestras vidas. Queridos hermanos, ese poder que desde ya está obrando en el creyente, ese poder de la resurrección que ya está obrando en el creyente, es el poder por el cual nosotros hemos recibido desde ahora vida espiritual,
vida de Dios en el alma, como llamaría un puritano antiguo llamado Henry Scougal, la vida de Dios en el alma. ¿Por qué? Porque la muerte del ser humano no es solo una muerte física. En efecto, la muerte física solamente es una consecuencia de una muerte infinitamente peor, para la cual él solamente tiene esperanza si hay resurrección. Y el poder de la resurrección es el poder que da vida espiritual al alma cuando está muerta en sus delitos y pecados. Queridos hermanos, esa es la condición del hombre, como lo vamos a ver cuando lleguemos a Efesios capítulo 2. El hombre en su pecado está muerto. Por eso, en Efesios capítulo 2, versículo 1, el apóstol Pablo, hablando de este poder de la resurrección, sigue diciendo, y Él os dio vida cuando estabais muertos en sus delitos y pecados. Queridos hermanos, la vida espiritual es lo primero que necesitamos y el poder de la resurrección es el poder que nos da vida espiritual. Ese poder opera en nosotros, dándonos, por ejemplo, verdadera comunión con Dios. Comunión con Dios, a final de cuentas, si tú me dijeras, pastor, defíneme qué es vida espiritual, yo te diría, vida espiritual es comunión con Dios, comunión, conocimiento de Dios. Creo que lo cité el último domingo. Juan capítulo 17, versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, oh Padre, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. ¿Qué es la vida eterna? ¿Qué es la vida espiritual? Vida espiritual es conocimiento de Dios, es comunión con Dios. Y la verdadera experiencia cristiana consiste en conocimiento y comunión con Dios. Déjame hacerte una pregunta. ¿Tú conoces a Dios de ese modo? ¿Tú tienes comunión con Él en tu corazón, en tu alma? De eso se trata la vida cristiana. Es vida de resurrección, vida espiritual, conocimiento de Dios. Pero no solamente eso, hermanos. Cuando la Biblia nos habla del poder de la resurrección, ella nos habla de esa vida que consiste en comunión con Dios, pero también que consiste en santidad, que consiste en victoria contra el pecado, que consiste en amar lo que Dios ama y crecer en el carácter de Cristo. Nosotros solamente podemos vencer las raíces más profundas del pecado de nuestra alma a partir de una nueva vida, hermanos. La vida cristiana no se puede explicar en otros términos. Claro, si tú piensas en el cristianismo en términos religiosos solamente, no hace falta el poder de la resurrección, ¿ok? No hace falta. Si la vida cristiana se reduce a aceptar un credo, ¿no? Todo el mundo dice yo creo en Dios. Eso es fácil decir, ¿no? A esforzarse por seguir determinados mandamientos, a tener ciertos hábitos espirituales, a ser prosélitos o a realizar labores ministeriales. Para todas esas cosas, francamente hablando, no es tan imprescindible la ayuda de Dios. Se puede más o menos hacer con las fuerzas del hombre. Pero cuando hablamos de arrepentimiento de corazón, humildad de espíritu, salir del centro de nuestras vidas para seguir a Jesucristo, amor sincero para con los hermanos en la fe, poner la otra mejilla, correr la segunda milla, deseos profundos de orar y de tener comunión con Dios, la férrea lucha contra el pecado aún en sus manifestaciones más ocultas. Hermanos, esas realidades, para una raza caída como la nuestra, solo se explican si un poder soberano, como el que actuó cuando Ezequiel estaba predicando en el Valle de los Huesos Secos, está obrando en la vida del creyente. No hay otra explicación, no hay otra explicación. En cierta ocasión, cuando estaba el pueblo de Israel en el desierto, los hijos de Coré se rebelaron contra la autoridad de Moisés y de Aarón. Ellos deseaban protagonismo en medio de Israel. Y entonces Dios, para mostrar la distinción entre la falsa religión y la verdadera fe, lo que Él hizo fue llamar a cada príncipe de las tribus de Israel para que trajesen una vara seca de almendro, una vara seca. Y esa vara seca se puso en el tabernáculo delante de Dios y pasó allí toda la noche. Al día siguiente, cuando Moisés fue a coger cada una de aquellas varas secas, la vara de Aarón había florecido. Había florecido de tal manera que en Números capítulo 17, versículo 8, dice que la vara de Aarón había reverdecido, echado flores,
arrojado renuevos y producido almendras. Y Dios estaba diciendo, este es mío. Ahí hay vida espiritual. Ahí hay poder sobrenatural de Dios. Cuando una vara seca de almendro empieza a producir aquello que solamente lo que tiene vida puede producir. Queridos hermanos, el creyente es una expresión de un milagro. Es un gran misterio aún para sí mismo. Es un paradigma, un extraño ser para su propia persona. Se mira cada día y dice, ¿cómo es posible? Siendo como soy. Que la gracia y el poder de Dios se manifiesten de esta forma en mí. Bendito sea el nombre del Señor. Queridos hermanos, el poder de la resurrección está obrando en el creyente. Pero no te engañes, no pienses que el creyente es un superhéroe ni que va por la vida ahí venciendo a gigantes el tiempo entero. En efecto, el poder de la resurrección parece tener la necesidad de actuar donde hay muerte y donde hay debilidad y donde hay quebranto. En efecto, es el poder de la resurrección y eso es lo que acontece en la vida de cada verdadero creyente. El poder se manifiesta en medio de una profunda debilidad. En la muerte del creyente, el poder de Dios se manifiesta. Hermano, déjame hacerte una pregunta. Amigo que estás en este lugar, ¿tú tienes comunión con Dios? ¿Tú conoces a Dios en tu alma? Esa es la primera pregunta. La segunda, tú puedes ver este poder manifestado en ti. Este poder que transforma el corazón, que nos lleva a tener deseos de santidad y a crecer de este modo. No hay otra explicación para la vida cristiana aparte de ese poder. Y ese es un poder imparable, amén. Cuando viene sobre una persona, cumple lo que quiere hacer y lo hace de manera extraordinaria. Bendito sea el nombre del Señor. En primer lugar, el poder de la resurrección. En segundo lugar, el poder de la glorificación. Es interesante, el texto bíblico nos dice lo siguiente, versículo 20 dice, la cual operó en Cristo, primero resucitándole entre los muertos, y en segundo lugar dice, y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Por lo tanto, Jesucristo no solamente resucitó, la Biblia nos enseña, texto histórico, que los discípulos le vieron ascender, y en ese lugar él ascendió para sentarse a la diestra del Padre. La resurrección de Cristo, en términos bíblicos, es distinta a cualquier otra resurrección que encontramos en las Escrituras. Por ejemplo, la resurrección del hijo de la viuda de Naín, o la resurrección de Lázaro, o alguna resurrección que también aconteció en el antiguo pacto, cuando aquel muerto tocó los huesos de Eliseo y volvió a la vida. Todos aquellos hombres resucitaron para volver a morir. Pero la gran distintiva de la resurrección de Cristo es que Él resucitó con un cuerpo de gloria, un cuerpo que no vuelve a morir. En efecto, el testimonio bíblico es que Él es un nuevo hombre. Él inaugura mediante su resurrección una nueva humanidad. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Él se sienta a la diestra del Padre como el representante, garante y cabeza de un nuevo hombre. En ese sentido, el apóstol Pablo nos habla de Jesús en Romanos capítulo 5 como el último Adán. Por el primer Adán entró la muerte, entró la condenación. Por el último Adán entró el poder de la resurrección y la vida. Y Jesucristo como último Adán, hermanos, Él es aquel, y ahora toma nota de esto, que garantiza la salvación de su pueblo. Él es cabeza y representante de cada uno de sus escogidos, de tal manera que mientras Él en su trono esté, nadie de Él me apartará. Que Él esté sentado en el trono es la firme garantía de que un día cada uno de los suyos estará en aquel lugar. Por lo tanto, cuando hablamos del poder de la glorificación, queridos, estamos hablando del poder de perseverar hasta el final. De perseverar hasta el final. El poder de la perseverancia final. El poder por el cual el creyente puede estar absolutamente seguro de que aquel que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hermanos, Jesús sentado a la diestra del Padre es la firme certeza de que un día cada uno de los suyos estará allí. Ahora, llevo ya 10 años en la pastoral. Bastante tiempo, pasa el tiempo, hermano. Y desde luego en estos 10 años, os soy sincero, he visto a muchos abandonar la fe. Entre ellos algunos que parecían dar frutos genuinos, muy genuinos, y se abandonaron por el camino.
Pero queridos hermanos, Jesucristo nos advirtió y nos dijo desde el principio que la cizaña se parece mucho al trigo y que no debemos desdeñar el poder de la religión para producir aspectos estéticos muy similares a los que la vida cristiana produce en el alma. De ahí que muchos que nosotros vemos por años a veces caminar con Jesús y llega un determinado momento de su vida que sencillamente apostatan de la fe y abandonan porque no eran de los nuestros. Porque si hubiesen sido los nuestros, como dice el apóstol Juan, hubiesen permanecido. Porque todas sus ovejas son suyas y Él no las suelta. Pero hay muchos, hermanos, que abandonan por el camino. Y otros, en efecto, solamente en el juicio final se va a manifestar lo que hay. Pero para cada verdadero creyente está el descanso y la certeza de que el poder de Dios le guarda. Y esa es la única explicación para nuestra perseverancia. Hermano, ¿por qué estás en la fe en el día de hoy? Déjame hacerte una pregunta bien sencilla. ¿Por qué no te has despertado hoy ateo? Digo, es una posibilidad, ¿no? Podrías haberte despertado hoy como el más... O sea, hay potencial en nosotros para apartarnos de Dios en un segundo. Quiero decir, si este poder del Espíritu Santo no estuviese obrando en el creyente, no duraría un minuto siguiendo a Cristo. ¿Qué es lo que nos hace seguir en el camino? ¿Por qué bajo las pruebas durísimas que Él te ha puesto en tu peregrinar, tú no le has dejado? ¿Por qué cuando muchísimos le abandonaban y tal vez el susurro del Altísimo te dijo, ¿quieres irte tú también? ¿Por qué tú le dijiste como Pedro, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Si no es porque Él está obrando en ti, si no es porque su gracia te sostiene, hermano. Hermano, no podríamos permanecer de otra manera, hermano. La única explicación es el poder de Dios que nos sostiene y nos lleva hasta el final. Como dice el apóstol Pedro en 1 Pedro capítulo 1 versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, las mismas ideas, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Queridos, somos guardados por el poder de Dios mediante la santísima fe que nos ha sido otorgada. Bendito sea su nombre. Amén. En nosotros opera el poder de la resurrección por el cual tenemos comunión con Dios y por el cual podemos vivir en santidad. Eso es absolutamente extraordinario. En segundo lugar, opera el poder de la glorificación por el cual podemos descansar en nuestra perseverancia en el camino de la fe hasta el último día. Y en último lugar, vemos la autoridad de Cristo, el señorío de Cristo. El señorío de Cristo. Versículo 20. Dice, la cual operó en Cristo, resucitándole a los muertos, sentándole a la diestra en los lugares celestiales, y ahora sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Queridos hermanos, el apóstol Pablo sigue diciéndonos que Jesucristo fue puesto como Señor sobre todas las cosas. La suya es una autoridad completa. Él no solamente resucitó entre los muertos, Él no solamente se asentó a la diestra del Padre, sino que en aquel lugar como hombre, ya no solamente como Dios hombre, como el nuevo Adán, como el nuevo representante de una raza, se nos dice que en aquel lugar el Padre le otorgó toda autoridad. Toda autoridad. Hermanos, toda autoridad. Ahí se cumple, por ejemplo, el Salmo 110, versículo 1, que dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. O el Salmo 2, versículo 6 dice, pero yo he puesto a mi Rey en Sión mi santo nombre. Hermanos, el apóstol Pablo nos dice, Jesús fue puesto sobre todo principado y autoridad, poder y señorío. ¿A qué se refiere ahí? Pues lo más probable es que se refiera a todo el mundo angelical, demonios, a Satanás, pero también es posible que esté hablando ahí de los ángeles que permanecieron fieles al Señor, toda la realidad espiritual en la que nos movemos. Queridos hermanos, la Biblia nos enseña que hay una realidad espiritual. La Biblia nos enseña que la gran tragedia del hombre no es solamente la realidad de su pecado y su rebelión, sino que además de eso hay lo que la Biblia enseña, espíritus satánicos que operan
en el mundo operan en el hombre, que lo esclavizan, que lo dominan, que lo tientan, que lo llevan a perversiones extremas. Entiendo perfectamente que aquí en Occidente gran parte de nuestra generación sencillamente no cree en esta realidad. No es así en otros lugares del mundo. Yo vengo de Brasil, por ejemplo, donde la realidad espiritual en muchos aspectos en ese sentido es más evidente. Pero como decía C.S. Lewis, el diablo siempre trabaja o ocupando el centro del escenario o escondiéndose para que nadie crea en él. Y aquí en Europa, de momento, se sigue escondiendo. Pero déjame deciros algo. Tengo la sensación de que eso está cambiando. Y que en poco tiempo, y casi nada, las manifestaciones satánicas se harán mucho más evidentes. Aunque ya lo son en muchos sentidos. Pero mirad qué extraordinario lo que nos dice aquí la Sagrada Escritura. Jesucristo fue puesto como autoridad, sobre todo principado, autoridad, poder y señorío. Hermanos, inclusive Satanás no es otra cosa que el diablo de Dios, el diablo que está bajo la autoridad de Cristo. ¡Qué increíble! Pero no solamente eso, versículo 21 nos dice que Jesús fue puesto sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Por lo tanto, Jesucristo está por encima de toda autoridad angelical, espiritual, pero Él también está sobre toda autoridad de dominios y gobiernos en esta tierra. Jesucristo está por encima del gobierno de España. Jesucristo está por encima de Biden y del gobierno norteamericano. Jesucristo está por encima del comunismo chino. Jesucristo está por encima de Putin y de la realidad de Rusia, de los talibanes. Jesucristo está por encima de un gobierno mundial que pueda ser gobernado por un anticristo. Jesucristo está por encima de todas las cosas. Jesucristo reina con poder y majestad. Eso es lo que Él dice. Hermanos, Él está por encima de todas esas realidades. No hay nada que no esté bajo su gobierno y su poder. Pero ahora, este Cristo Rey, nos dice la palabra del Señor, Él fue otorgado por el Padre como cabeza de su iglesia. Todo está bajo sus pies. Y ahora vemos que la iglesia es su cuerpo. ¿Sabéis por qué? ¿Por qué Pablo habla en estos términos? Porque en la medida en la que la iglesia está unida al Hijo y está bajo su autoridad y bebe de su vida, esa iglesia es partícipe de esa misma autoridad. Ella comparte la misma autoridad que Cristo conquistó a favor de su pueblo delante del Padre. Hermanos, ¿podéis creer esa realidad? Es increíble, es extraordinario. Nosotros tenemos autoridad contra todo principado, potestad y autoridad y gobierno en esta tierra. Tenemos autoridad contra las fuerzas satánicas para que cuando vengan a oprimirnos o a oprimir nuestros hogares, nosotros podamos reprender en el nombre de Jesús. ¿Cuántos no tienen manifestaciones espirituales desagradables que les atormentan por las noches y temen aún siendo creyentes? Cuando deberían levantarse en el nombre de Jesús y tomar autoridad y reprender al maligno. ¿Cuántos aquí, en este lugar hoy, tal vez no estén atormentados por estas realidades? Y deberían levantarse en el nombre de Jesús y batallar, porque en Él tenemos autoridad. Y no deberíamos nosotros como iglesia occidental de este tiempo saber que la nuestra es una autoridad que se ancla en Cristo, también por encima de todo gobierno, porque vienen días difíciles, vienen días donde es posible que para obedecer al gobierno del Cordero Jesús tengamos que practicar la desobediencia a otros gobiernos. Pero tenemos que entender que Cristo es Rey, que Él está sentado en su trono y que Él gobierna sobre todas las cosas. Hermano, toma autoridad, confía y descansa en la autoridad que tienes, mejor dicho, la autoridad que es en Cristo, la autoridad que Él nos ha otorgado. Hermanos, como iglesia tenemos que actuar de este modo. Tenemos que creer y confiar en estas realidades. Me acuerdo de una historia de mi padre que me decía que había un hermano que le llamaba y le decía: pastor, creo que tengo un familiar que está atormentado, necesito que usted venga a orar por esta persona. Me acuerdo que mi padre les decía: pero ¿por qué quieres que yo vaya? Quiere decir, ¿por qué no oras tú, hermano? Ora tú, toma autoridad, toma tu lugar. Si eres creyente, la autoridad de Cristo está sobre ti. Tómala, créela, actúa conforme a ella.
Queridos hermanos, el poder de Cristo está actuando en nosotros, repito, para que podamos tener comunión con Dios, para que venzamos al pecado y vivamos en santidad, para que también nosotros podamos descansar en la perseverancia final de los santos y finalmente para que podamos tomar autoridad contra todo principado, dominio y potestad que se levanta en nuestros hogares, en nuestras mentes, en nuestros hijos, en nuestras familias, en la iglesia y en esta tierra, que podamos vivir confiados en el Señor. Para ir terminando, querida iglesia, me encanta la última frase de la oración de Pablo. Es una frase tan maravillosa, daría para 3 sermones, pero quiero avanzar en Efesios, por eso la voy a exponer hoy y ya cerrar, porque tenemos que avanzar. Si no, es verdad que, como dice mi padre, vamos a estar 3 años y medio aquí, ¿no? Entonces, no, vamos a terminar. Mirad lo que dice la última frase, versículo 23. El apóstol Pablo termina hablando de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, diciendo que ella, como cuerpo de Cristo, es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Qué frase extraordinaria? ¿No sabéis las tintas de meditación teológica que han corrido a partir de esta pequeña frase, no sencilla, pequeña frase? La plenitud, la iglesia, es la plenitud de aquel que lo llena todo. El apóstol Pablo nos está diciendo que la iglesia viene a completar en alguna medida a aquel que en efecto es el que completa todas las cosas. ¿Cómo es posible? Aquel sabéis quién es, ¿no es verdad? Jesucristo. Pero el apóstol Pablo nos dice que la iglesia es la plenitud de Jesucristo. Pero Jesucristo es aquel que todo lo llena en todo. Hermanos, cuando la Biblia nos dice que Jesús es aquel que todo lo llena de todo, lo que Él está diciendo es que Jesucristo es aquel de quien deriva toda salvación para la iglesia, toda la salvación para este mundo caído, todo deriva de su obra, de su gracia y de su poder. Pero de una manera muy especial cuando la iglesia está viviendo a partir de su poder, cuando la iglesia está viviendo, como hemos dicho, en comunión con Dios, en vida de santidad, cuando está siendo fiel en su peregrinar, cuando la iglesia está viviendo en la autoridad de Cristo, en la autoridad para predicar el evangelio y hacer su obra, de alguna manera ella le está completando. Increíble, ella le está completando. Yo le di tanta vuelta a esto. ¿En qué sentido puede ser eso? Desde luego no puede significar que a Cristo le falte algo, ¿no es verdad, hermanos? Porque Él es aquel que todo lo llena en todo. Pero de alguna manera, Jesucristo sin la iglesia es como un esposo sin la esposa. Quiero decir, la cabeza y el cuerpo. Efesios capítulo 5. Hay algo que, lo voy a decir con mucho temor reverente, le falta. Hay algo que la iglesia viene a otorgarle. Y hermanos, lo que yo creo que la iglesia hace cuando vive a partir de su poder es manifestar su gloria salvadora, su gloria salvadora. Y al hacerlo, ella está reflejando algo que viene de Él y está dando esa alegría a su corazón de alguien que le completa. No puedo llegar más allá de eso. Sé que el Señor no me necesita en absoluto, pero me siento tan honrado cuando me doy cuenta de que Él se alegra conmigo cuando yo reflejo su gloria. Es increíble. Es increíble, Él se goza cuando su iglesia refleja su gloria, como el marido ante su esposa cuando ella manifiesta también su belleza, cuando le une, se completan, ¿es verdad? Bendito sea el nombre del Señor. Querido hermano, hermana, para ir cerrando, algunas aplicaciones prácticas. En primer lugar, vive a partir del poder de Dios. Eres débil y el Señor no te pide otra cosa. No te pide que seas fuerte. No te pide. Te pide que confíes en su poder. Sí, en primer lugar, yo quiero animarte en el nombre de Jesús a confiar y a descansar en tu debilidad, en el poder de Dios. En segundo lugar, acalla en tu mente el engaño de que el pecado tiene dominio sobre ti o que Satanás lo tiene. Querido hermano, si estás en el poder de Dios, ni el pecado ni Satanás te pueden dominar. Te puede tentar, puede venir violentamente contra tu vida, pero no te puede dominar. Porque el poder de la resurrección, el poder de la glorificación, el poder y la autoridad de Cristo están sobre ti. Y en tercer lugar, hermano, a partir de ese poder, levántate y obedece. Obedece.
Tal vez algunos padres en este lugar tienen que tomar su lugar una vez más en el hogar para ministrar a sus esposas, para guiar a sus hijos. En el poder de Dios te levantas y lo haces. Tal vez otros en este lugar saben que Dios les llama a dar testimonio de la fe a sus vecinos, a compañeros que no lo han hecho. Bueno, en el nombre de Jesús te levantas y lo haces, obedece al Señor. Tal vez otros tienen que servir en la iglesia, ministerio, cosas que Dios está llamándose a hacer y tú por temor no lo estás haciendo. En el nombre de Jesús te levantas y lo haces en el poder de Dios. Y hermano, cuanto más tú crees y más ejercitas esa realidad en tu vida, verás que irás creciendo y habrá cada vez más poder y más gloria en medio a la debilidad. Bendito sea su nombre. Vamos a orar, vamos a terminar este tiempo agradeciendo al Señor por su palabra, agradeciendo por ese poder que opera en nuestras vidas. Yo quiero animarte a orar y a decirle al Padre, ayúdame a conocer un poquito más y a entender un poquito más de este poder. Ayúdame a hacerlo, Señor. Señor, queremos alabarte por tu palabra, agradecerte, Señor, por ese poder tan extraordinario del que hemos hablado en esta mañana. Señor, realmente hemos balbuceado como niños y hablado de cosas que son tan gloriosas y que se nos escapan por tanto. Pero contamos con el auxilio de tu Espíritu, quien viene a nuestro encuentro para poder ayudarnos a entender y a vivir a partir de estas realidades, Señor. Pero Jesús, yo también quiero orar por aquellos en este lugar que están distantes de este poder y cuya vida no es más que religión muerta. Señor, yo quiero clamar a ti, Señor, por aquellas varas que no han florecido, que están sequitas, Señor. Quiero pedirte que puedan experimentar en esta mañana el poder de la resurrección. Quiero pedirte, Señor, que puedan hoy mirar a Jesús, autor y consumador de la fe, y poder ver en Él la gracia y el poder del Padre, y que esa gracia y poder sea extendida por el Espíritu a corazones en este lugar, corazones que están esclavizados por el orgullo, por la avaricia, esclavizados por la pornografía, esclavizados, Señor, por el dominio de Satanás, esclavizados por la superficialidad, Señor, y que en tu misericordia tú derrames tu poder sobre ellos, Señor. Oh Jesús, solo tú lo puedes hacer, pero yo quiero pedirte nueva vida, Señor, en este lugar. Y tal vez hay algunos creyentes aquí, Señor, que están viviendo, Señor, bajo la influencia atroz del pecado y tal vez cediendo en muchos sentidos y avanzando en una senda de apostasía, Padre. Ten misericordia de ellos, Señor, para que lo que se vea en ellos sea vida y no religión. Señor, líbrales, Señor. Atráeles en arrepentimiento a ti, Señor. Dales gracia para confiar una vez más en ti, Jesús, y aferrarse a ti, Señor, como la vid se aferra, como los pámpanos a la vid, Señor. Oh, Jesús, libra, Señor. Oh, Señor, quiero clamar a ti, que tú manifiestes tu poder en tu iglesia, Padre, porque vivimos tiempos difíciles, tiempos, Señor, donde vamos a necesitar creer y confiar y experimentar ese poder para poder permanecer de pie, Señor, haciendo la obra del ministerio y glorificando tu nombre en tiempos tan oscuros, Señor, cuando el final se acerca. Pero queremos rogarte, Padre, que como iglesia tú nos des la gracia en nuestra muerte y debilidad, a apoyarnos y a descansar por completo en tu poder. Eso es lo que te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.